Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y el que da fruto lo poda, para que dé más todavía. Ustedes ya están podados por la palabra que les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento, que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Señor, que nos reunís como tus amigos, como tus hermanos, y te haces presente, resucitado en medio de nosotros, sopla tu espíritu, que abra una vez más nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos profundizar el sentido de la palabra que escuchamos y tengamos la alegría de llevarlo a nuestra vida. Amén. El domingo pasado escuchábamos que Jesús resucitado decía: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En cambio el asalariado, que no es pastor, cuando ve venir al lobo es papa. Yo soy el buen pastor y da su vida por las ovejas. Y veíamos esa relación que se establece de Jesús tan íntima con nosotros que no se entiende sin nosotros. Y por eso, así como no hay un pastor que no tenga ovejas, así Jesús se entiende como pastor porque no se entiende sin nosotros. La imagen que lleva hoy el Evangelio ahonda todavía más esa relación, porque si bien no existe un pastor que no tenga ovejas, está por un lado el pastor y por otro lado las ovejas. Sin embargo, en la imagen que utiliza hoy es esta imagen de la vid: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Es decir, hay una misma vida que pasa por el tronco, que pasa por la vid y que llega a las ramas. Y eso es el fruto que el Señor consigue con su resurrección. Con su muerte y resurrección, Jesús se une tan íntimamente a nosotros que ya no somos dos, sino que es la misma vida de Él la que pasa por nosotros. Porque el Señor nos amó. En la última cena, el Evangelio de la última cena dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y después, un poquito más adelante de este capítulo, estamos leyendo el capítulo 15 de Juan, dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El fruto del amor fecundo de Jesús es la comunión. El fruto del amor es la comunión. Y el fruto del amor extremo de Jesús por nosotros es la comunión plena. Y por eso yo soy la vid. Ustedes son las ramas.
Y naturalmente, ese amor de Jesús es indefectible. Nada puede apartarnos del amor del Señor. No hay nada que nos pueda apartar del amor del Señor. Pero nosotros también sabemos que nuestra correspondencia a ese amor indefectible del Señor es una correspondencia frágil. ¿Quién de ustedes no cayó nunca de esa correspondencia al amor del Señor? El que levante la mano lo mando a confesarse por soberbio o por olvidadizo. Nosotros caemos a pesar de ese amor inquebrantable del Señor. Y por eso este texto, mostrando esa comunión que el Señor hace con nosotros, insiste. Son 8 versículos. Estamos leyendo el capítulo 15 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 8. 8 veces en 8 versículos repite: permanezcan, permanezcan, permanezcan. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en mí, tampoco en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Permanezcan en mí como yo en ustedes, permanezcan en mi palabra. Desde un punto de vista, tengo una cantidad de maestras y pozos por ahí, voy a empezar a mirar, a buscar las maestras. ¿Cuál es el motivo cuando una enseñanza se repite? ¿Por qué se repite una enseñanza? ¿Cómo? ¿Cómo? Para afirmar, y sobre todo, ¿ustedes necesitan que le repita mucho el 2 más 2? ¿El 2 más 2 precisan que se lo repita mucho? No. Es decir, una repetición implica, quiero que quede claro esto, y por otro lado, no es muy fácil de comprender. Y no es muy fácil, no tanto de comprender, sino de realizar. Porque nos comprometimos una vez: Señor, esta vez me quedo contigo. Y a los 3 días más o menos, no, esta vez va a ser en serio. ¿Da? Permanezcan. Y permanecer quiere decir unión y tiempo. Y lo de unión nos queda más o menos claro, pero lo de tiempo, de acuerdo con la generación a la cual pertenezcamos, lo percibimos de manera distinta. Porque el que tiene 90 años, el tiempo dice: lo cuento con un cronómetro. Pero los jóvenes, hay otra percepción de tiempo. Y esas cosas, eso decir, el para siempre, parece que es ajeno al universo. Porque digo, ¿cómo para siempre? Son una cantidad de años. Entonces, permanecer quiere decir unión y tiempo. ¿Por qué? Porque la vida está para jugarse. Y hay momentos en que se nos invita a tomar decisiones en las cuales nos jugamos la vida. Y naturalmente, nos jugamos la vida. Y, como digo muchas veces, me encanta celebrar casamientos. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa, el novio y la novia, se juegan y dicen: me entrego a ti. Yo me entrego a ti como esposo y te recibo como esposa y prometo serte fiel en lo favorable, en lo adverso, en salud o en enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, para siempre. Me encanta esto, celebrar esto, pero sobre todo cuando celebramos 40 años de casados, uno dice: ¡pah! Y celebramos 40 años de casados y dice: vale la pena. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena jugarse, porque el Señor se jugó y jugándose logró lo que quería, que era la comunión con nosotros. Los amo tanto que quiero permanecer siempre unido a ustedes, pero quédense conmigo. ¿Y cuál es la consecuencia de quedarse unido al Señor? ¿Cuál es la consecuencia de que la rama esté unida al tronco? Dar fruto. Yo tengo uno que tiene el Evangelio y le pasé las preguntas que iba a hacer para que alguno por lo menos responda bien. Gracias. Entonces, dar fruto. El que permanece en mí da fruto. Pero utiliza la imagen de la vid y dice:
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. ¿Y el que da fruto qué hace? No, el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, estamos unidos a la vid por regalo del Señor. Pero otro regalo más que nos hace el Padre es podarnos para que demos fruto. Y si nosotros le pusiéramos sensibilidad a la vid, ¿qué sentiría cuando la van a podar o cuando la podan? ¡Ay! No me toques. ¿Y qué pasa si no se poda la vid? Como dicen, se va en vicio, es decir, crecen las ramas, pero no da fruto. Para que la vid dé fruto hay que podarla, y cuando uno ve una vid podada, o decís, la tusaron, porque es el tronquito con un poquito. Después larga las ramas largas. Acá no puedo hablar mucho porque tengo algunos agrónomos por acá que me miran con cara. Entonces, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Y después sigue diciendo, ustedes ya están podados o limpios, es la misma palabra, por la palabra que les anuncié. El instrumento que utiliza el Señor para podarnos es la palabra, porque dice la carta a los Hebreos, viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las junturas y médulas. Es decir, la palabra de Dios, naturalmente, no es la palabra de Dios, bueno, yo llevo la palabra de Dios, entonces estoy limpio, estoy podado porque tengo la palabra de Dios. No se trata de la materialidad de la palabra. La palabra de Dios poda y limpia cuando la escuchamos, cuando la comprendemos y cuando nos animamos a seguir sus pasos. ¿Nunca les pasó que sentían que la palabra les decía, no, por acá no, por este lado? ¿Nunca les pasó eso? Que la palabra te dice, da un paso para acá. Así, a través de eso, es como el Señor nos poda y nos purifica por su palabra para dar fruto. Y la poda, en el tiempo de hoy, en que todo parece que tiene que ser automático, botón y que ya aparezca el fruto. Gracias a Dios el Señor tiene otra pedagogía. La poda se hace, dicen los, no voy a mirar para allá porque está el agrónomo por aquel lado, que no haya agrónomo. La poda en los meses sin R, mayo, junio, julio, agosto ya es demasiado tarde. Entonces en el menguante de junio, de julio, se poda, pero los brotes recién empiezan en septiembre y después en octubre, y recién en noviembre se empiezan a ver un poquitito los puntitos verdes de las uvas, y octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y recién a fin de febrero está la uva deliciosa. La otra vez hablaba con un muchacho del Punto Corazón francés, que me decía que en la región de él tienen el vin glacé, es el vino, le llaman vino de hielo, porque esperan que la uva siga en la parra hasta que llegan los hielos, que el avance es muy seco, esa zona, eso se va secando, y claro, al secarle le saca el agua y queda más concentrado, entonces quedan unos vinos exquisitos. Y bueno, hay que a veces el viñador espera desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta marzo. Y ahí está todavía que no dio el fruto. Y uno dice, ¿tengo que esperar todo eso? Sí, porque esa también es parte de la pedagogía del Señor. Que cuando da el fruto uno dice, tenías razón. Hay muchos a los cuales tengo un grupo de esas cosas que se llama WhatsApp, que yo me enteré hace poco, pero lo tengo, y escribo muchas veces los apuntes de mi homilía y los paso, y una persona me dice, me describe, porque también pasó un invierno, y el invierno fue largo, pero después los frutos
que ese vin glacé, en Eiswein lo llaman los alemanes. Nosotros no tenemos porque no tenemos hielo. Es decir, entonces, ese fruto hace ver cómo el invierno valió la pena para poder disfrutar de la belleza del fruto. Pero una cosa más, la vid con sus ramas da fruto, que es la uva, pero la vid no se alimenta de uvas. Dale abono, pero no se alimenta de uvas. Es decir, todo el esfuerzo de la rama para permanecer en el tronco y así dar fruto, este fruto no es para alimentar a la vid, no es para alimentar a la rama, es para otros. Y uno dice, todo este esfuerzo para otro, esa es la vida. ¿Por qué? Porque el Señor hizo todo el esfuerzo de entregar su vida y los beneficiarios fuimos nosotros, que somos unidos a Él. Entonces es la belleza más grande. ¿Por qué? Porque es la belleza que se contrapone a lo que nos propone nuestra cultura, que nos dice, no, si vos no sacás un beneficio de esto, ¿para qué te vas a esforzar? Y el Señor nos dice, da fruto para los demás. Y esa es la belleza. Y en esa belleza, aquel que nos ama es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto y así sean mis discípulos. Cuando nosotros nos sabemos amados, una de las alegrías más grandes es alegrar a aquel que nos ama. Cuando uno sabe que aquel que nos ama está contento con nosotros, eso te da una fuerza. Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, era aviador y manejaba una avioneta chiquita. Y una vez se cae en los Alpes y sobrevive. Y sale caminando, era invierno, nieve, y estaba cansadísimo. Y él decía, lo más fácil es rendirme, me duermo, me congelo y me muero. Pero en casa está mi mujer que está esperándome. En casa mi mujer me espera y va a estar contenta de verme. Eso fue lo que le dio la fuerza para seguir caminando todo ese trayecto. El Padre es glorificado, el Padre se alegra en que ustedes den mucho fruto. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente, que nos haga disfrutar del amor de Él que nos une y que su vida pasa por nosotros. Y esa vida que pasa por nosotros, cuando nosotros permanecemos unidos a Él, da fruto, aunque tenga que pasar el invierno y aunque tenga que pasar las podas. Y ese fruto alegra el corazón del Padre. Que el Señor nos conceda entrar en esta belleza del amor que se entrega, dejarnos alcanzar por Él, permanecer unidos a la vid y tener la alegría de dar mucho fruto para la gloria del Padre.